De Templo Salomonis Liber, el libro acerca del Templo de Salomón. Fragmentos fundamentales de la obra escrita por San Beda, 673 a 735, santo patrono de los escritores y los bibliotecarios en Northumbria, hacia el año 720 circa. P.L. Thomus XTI. 1. Que la construcción del tabernáculo y del templo simboliza la iglesia misma de Cristo. 17. La casa de Dios que construyó el rey Salomón en Jerusalén como prefiguración de la Santa Iglesia Universal, que día a día es construida por el primero hasta por el último de los elegidos que ha de nacer al término de este mundo, por la gracia del Rey amante de la paz, y ciertamente, de su Redentor. Esta Iglesia, en parte, es mantenida por él en la tierra hasta este momento, en parte, como ha podido librarse de los pesares de esta permanencia, reina él con ella en los cielos, en los que, cuando concluya el juicio final, toda ella reinará con él. A esta casa pertenecen los ángeles elegidos, de los que se nos promete en la vida futura su semblanza, según afirma el Señor, aquellos a los que se considere dignos en la vida terrena y en la resurrección de los muertos, ni contraerán matrimonio, ni vivirán con mujeres, porque luego no podrán morir. Ellos son iguales a los ángeles, y son los hijos de Dios, ya que son los hijos de la resurrección. Mateo 19. A esta casa pertenece el mismo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo, quien lo confirma cuando dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y cuando el evangelista lo explicaba, añadió, lo decía refiriéndose al templo de su cuerpo. Por otra parte, el apóstol dice sobre nosotros, no lo conocéis, puesto que sois el templo de Dios, y el Espíritu de Dios habita en vosotros. 2 Ioar. Vi. Por lo tanto, si aquel fue hecho templo de Dios al asumir en sí la humanidad, y nosotros hemos sido hechos templo de Dios gracias a que el Espíritu habita en nosotros, es sin duda evidente que aquel templo contuvo materialmente la forma de todos nosotros y de él, el Señor, ciertamente, y de sus miembros, que somos nosotros. Pero de él mismo, elegido excepcionalmente como piedra angular y valiosa, cimentado en el cimiento, y de nosotros, como piedras vivas, construidos sobre los cimientos de los apóstoles y los profetas, es decir, sobre el Señor mismo. Efes. 2. Quedará a la vista con mayor claridad, partiendo de la disposición establecida para la construcción del templo, que en algunos la imagen se parece al Señor mismo, en otros a todos los elegidos. En algunos describe la impoluta felicidad de los ángeles en el cielo, en otros la invencible paciencia de los hombres en la tierra. En algunos indica el auxilio de los ángeles entregados a los hombres, en otras las preocupaciones de los hombres recompensadas por los ángeles. Simboliza la propia casa espiritual del Señor, incluso un tabernáculo levantado en el desierto por Moisés. En verdad, aquella casa, el tabernáculo, fue construida en el camino por el que se venía a la tierra prometida, esta lo fue en la misma tierra y en la misma ciudad de Jerusalén, para aquel que, trasladándose de un lugar a otro mediante el constante servicio de los levitas, finalmente fuera conducido a la tierra de la herencia prometida, para que, edificada casi en la patria misma y en la ciudad real, ésta se mantuviera con cimiento por siempre inviolable, hasta que alcanzara el favor de las imágenes celestiales asignado a ella. Se puede figurar en aquella el trabajo y el exilio de la iglesia presente, en esta el descanso y la felicidad futura. O bien, con seguridad, dado que aquella fue realizada únicamente por los hijos de Israel, y esta por los convertidos a la religión judía y por los gentiles, en aquella pueden expresarse principalmente los padres del Antiguo Testamento y el antiguo pueblo de Dios, en esta figuradamente la iglesia congregada a partir de los gentiles. Aunque el edificio de ambas casas fue examinado de acuerdo con su significado más sobriamente espiritual, se muestra que los trabajos cotidianos de la iglesia presente y las recompensas eternas en el futuro, y el gozo del reino celestial, y la ley de la primera iglesia de Israel y la salvación de todos los pueblos en Cristo se manifiestan de diversos modos por medio de alegorías. Por lo tanto, parece adecuado que, quienes hemos de tratar, con el agrado del Señor, acerca de la construcción del templo, quienes hemos de buscar en la estructura material, la casa espiritual de Dios, digamos algunas cosas de los que trabajaron en él, quiénes y de dónde eran, así como de sus materiales cómo fueron elaborados. Pues el apóstol probó que también estos encerraban enseñanzas espirituales, al decir, todo les concernía a ellos alegóricamente y fue escrito para nosotros. 2. Cómo el rey Hiram ayudó a Salomón en sus obras. 18. Narra la historia de los reyes que cuando Salomón disponía a construir la casa para el Señor, pidió la ayuda de Hiram, rey de Tiro, que en todo momento había sido amigo de David, y que ya había comenzado a convivir en paz con el propio Salomón. Y a tal punto lo encontró dispuesto a ayudarlo en todo sin dilaciones, que le ofreció sus artesanos y maderas y oro en la medida de sus posibilidades. En compensación por estos favores, cada año Salomón le ofrecía a aquel una inmensa cantidad de coros de trigo y aceite como alimento para su casa. 3 de V. No caben dudas de que Salomón, a quien se considera un hombre de paz, tanto por su nombre como por el apacible estado de su reino, da cuenta de aquello de lo que decía Isaías, se multiplicará su poder, y su paz no tendrá límite. Isa. 11. Hiram, por otro lado, de quien sin exageración se dice que vivió excelsamente, representa de manera figurada a los creyentes de los pueblos gentiles, gloriosos por su vida tanto como por su fe. Y nada impide que Hiram, dado que era rey y ayudaba a Salomón con su apoyo real a construir la casa del Señor, sea una alusión a los reyes gentiles convertidos a la fe, con cuyo poder consta que la Iglesia muchas veces fue auxiliada, noblemente engrandecida, y mediante sus decisiones,
defendida contra los herejes, los cismáticos y, sobre todo, los paganos. Por lo tanto, Salomón pidió la ayuda de Hiram para construir el templo, ya que, cuando el Señor, al venir como hombre, ordenó construir una casa que fuera querida por él, eligió ayudantes para su obra no solo de entre los judíos, sino también entre los pueblos gentiles. Pues de cada uno de estos pueblos se proveyó de ministros de su palabra. Hiram envió madera de cedro y de abeto blanco que provenía del Líbano, para que fuera dispuesta en la casa del Señor, puesto que la gentilidad convertida envió al Señor a hombres en otro tiempo ilustres en esta vida, mas ahora humillados y derribados del monte de su soberbia por el hacha de la reprobación divina, para que, instruidos en el precepto de la verdad evangélica, fueran ubicados en el edificio de la Iglesia, en vistas de su mérito o de su situación. También envió artesanos porque la gentilidad presentó al Señor a los filósofos convertidos a la verdadera sabiduría, a los que por sus conocimientos con toda justicia se prefería en la tarea de guiar a los pueblos. En los tiempos de los apóstoles, tales filósofos eran Dionisio Areopagita, más tarde el padre de la Iglesia, el dulce y vigoroso mártir Cipriano, y muchísimos otros. Y envió oro, ya que en esta misma alusión se entiende que evidentemente presenta hombres ilustres por su sabiduría. A cambio de todas estas ofrendas la gentilidad espera los dones de la gracia celestial, sin duda el trigo del verbo de Dios y el aceite de la caridad y la extrema unción y la iluminación del Espíritu Santo. Se pusieron de acuerdo, entonces, sobre los asuntos de la Iglesia, y apropiadamente, puesto que con respecto a la construcción del templo con apremio Salomón le dice a Hiram, ordena, por tanto, que corten los cedros del Líbano, y tus esclavos estén junto a los míos. Los esclavos de Hiram, en verdad, aquellos que cortaban los cedros del Líbano para Salomón, son los padres de la Iglesia elegidos de entre los pueblos gentiles, cuyo deber consistía en derribar, amonestándolos, a los que en este mundo se regocijan en las cosas terrenales y en la gloria, desde el esplendor de su soberbia, y en transformar los votos que hacían a los dioses en un servicio a su Redentor. Sin duda junto a estos esclavos estaban los esclavos de Salomón, y a su vez se dedicaban a la célebre obra, porque los primeros doctores de los gentiles tenían necesidad de los apóstoles, que habían aprendido de la sabiduría del Señor a instruirse en la palabra de la fe, para que si comenzaban a enseñar sin la ayuda de los maestros, no resultaran ser maestros del error. Por esta razón, pues, quiso Salomón que los esclavos de Hiram cortaran la madera del Líbano para él, porque eran más hábiles que sus esclavos para cortarla. Y por esta razón quiso que al mismo tiempo se sumaran sus esclavos, para que les mostraran a los que cortaban la madera, en qué medidas debían hacerlo. La alegoría de estos hechos está a la vista, dado que los apóstoles sabían predicar con mayor certeza a otros la palabra del Evangelio, que merecieron escuchar del Señor, pero los gentiles, una vez que corregían su error y se cambiaban a la verdad del Evangelio, conocían mejor los errores de los pueblos gentiles, y con cuanta mayor certeza los conocían, tanto más diestramente aprendían a luchar contra ellos y a eliminarlos. Pablo ciertamente conocía mejor la enseñanza del Evangelio, que había aprendido a través de la revelación, pero Dionisio podía refutar mejor las falsas doctrinas de Atenas, cuyos silogismos, con sus errores, y todos los argumentos conocía desde pequeño. A su buen juicio se asocia con toda adecuación lo que sigue, pues sabes que no existe en mi pueblo alguien que sepa cortar la madera como los sidonios. Pues no había en el pueblo de los judíos, en donde el Señor, efectivamente presente, enseñaba, ninguno que tan sabiamente hubiese sabido refutar los errores de los gentiles, como los gentiles convertidos a la fe, y de gentiles, devenidos cristianos. Y así pues, los sidonios y los de Tiro, ya que fueron pueblos gentiles, merecidamente son admitidos en la alegoría de los gentiles. ¿Cuántos trabajadores tenía empleados Salomón en la construcción del templo? 19. En las siguientes líneas de este discurso místico se indica cuántos esclavos había enviado Salomón a esta obra, al decirse, Salomón seleccionó trabajadores de toda Israel, y fueron en el plazo de 15 años 30.000 hombres, y enviaba al Líbano 10.000 por turno cada mes, de modo que durante 2 meses estuvieran en sus casas. De donde debe notarse, en primer lugar, que no en vano Salomón seleccionó a los trabajadores de toda Israel, y que no había ningún sector del pueblo del que no tomara hombres de tal tarea, ya que ciertamente ahora no deben ser seleccionados de la sola descendencia del sacerdote Aarón, sino que deben ser requeridos de toda la Iglesia, quienes basten a construir la casa del Señor, sea con su ejemplo o con sus dichos, donde sea que fuesen encontrados, deben ser ascendidos casi a la función de doctores sin ningún favoritismo. Y son tales los hombres que toman las órdenes para instruir a los infieles y para convocarlos al colegio de la Iglesia, como los hombres distinguidos y resueltos que fueron alentados a cortar, en el Líbano, las maderas del templo. Y ciertamente la cantidad de 30.000 de los que eran nombrados herradores, bien pueden comprenderse como la alegoría de aquellos que han alcanzado la perfección en la fe de la Trinidad, puesto que concuerdan perfectamente con los doctores. Pero ya que 30.000 fueron organizados de tal modo que 10.000 cada mes se dedicaran a la obra santa, debemos entender la enseñanza sagrada del número 10. En efecto, 10.000 hombres son enviados cada vez para cortar la madera de la obra del Señor, y esto se explica porque cualquier doctos o instructor de los incultos que deba tomar las órdenes, debe no solo respetar él mismo los 10 preceptos de la ley en todas las cosas, sino señalar a sus oyentes que aquellos deben ser respetados, y deben no solo ellos mismos tener esperanzas en las recompensas futuras, sino inculcar en sus oyentes que se debe tener esperanza en ellos. Por otra parte, el periodo de un mes cada 3, cuyo intervalo fue impuesto a los herradores, simboliza típicamente la perfección de las 3 virtudes evangélicas, la limosna,
sin dudas, la oración y el ayuno. Pues cuando el Señor decía en el Evangelio, procurad ejercer vuestra justicia en presencia de los hombres, de modo que seáis visto por ellos, Mateo vi, no hizo mención, al continuar con su pensamiento, sino a la limosna, la oración y el ayuno, que no se debían realizar para la jactancia de los hombres, sino únicamente para la gloria del observador interno. De lo contrario, permanecerían vacíos del fruto de la eternidad. Por medio de estas palabras con toda claridad nos enseña que todos los frutos de las virtudes se insinúan por estas tres como ramas que brotan de la única raíz de la caridad. Por limosna se concibe todas aquellas cosas de las que con benevolencia nos ocupamos en atención a nuestros hermanos para colmar el amor de la persona cercana. Por oración, todas aquellas cosas por las que, mediante el arrepentimiento interior, nos unimos a nuestro Creador. Por ayuno, todas aquellas cosas con las que nos cuidamos de contagiarnos los vicios y las tentaciones de esta vida, de manera que, con la mente libre y el cuerpo puro, podamos estar siempre unidos al amor de nuestro Creador y de la persona cercana. Estos son los 3 meses de los trabajadores del templo. Pues ya que el mes se completa con la totalidad de los días que abarca la órbita lunar, por aquella se nos representa la totalidad de las virtudes espirituales, en la cual la mente de los infieles es vista por el Señor, que la ilumina cada día, como la luna por el sol. Uno de los meses, en los que se cortaba la madera para la obra del templo, es la limosna, esto es, la obra de misericordia por la que nos preocupamos de la salvación del prójimo, para que, progresando en la forma correcta, alcance la unión de la Santa Iglesia, y lo hacemos enseñando, corrigiendo, sacrificando el bienestar temporal, señalando los ejemplos de la vida. Los 2 meses restantes, en los que se les permite permanecer en sus casas y satisfacer sus necesidades, son la oración y el ayuno, por medio de los que, además de ellas mismas, que llevan a ocuparnos de la necesidad de nuestros hermanos fuera de nosotros, nos encargamos, dentro de nosotros, del cuidado de nuestra propia salvación, vuelta nuestra mente hacia el Señor. Y porque aquellos solo se encargan plenamente del cuidado de su salvación y la de sus hermanos, y se someten humildemente a la visión de la gracia divina, con justicia sigue, y Adoniram estuvo de esta manera durante los 15 años. Y pues Adoniram, sin exageración alguna, es llamado Señor mío excelso a quien nos hace reconocer mejor que a quien imita en su nombre. Sin duda al Señor Salvador. Y Adoniram encarga a los trabajadores del templo que con su previsión, y debidamente, se organice en qué meses irá cada uno a trabajar, en cuáles nuevamente volverán a cuidar de su casa, del mismo modo que nuestro Señor y Salvador dispone con su tan habitual iluminación las mentes de los santos predicadores para decir cuándo conviene emprender con su prédica la obra de construir la iglesia, u otras obras piadosas con su servicio, y cuándo, al contrario, sea adecuado examinar sus conciencias. Como si volvieran a sus casas para inspeccionarlas, y las volvieran dignas con sus oraciones y ayunos, a modo de un elevado visitador e inspector. Fueron por lo tanto, a Salomón 70.000 de ellos, que trabajaban como cargadores, y 80.000 átomos que trabajaban en el monte, sin contar los 3.300 hombres que fueron encargados de dar las instrucciones al pueblo, y aquellos que realizaban la obra. Látomos quiere decir talladores de piedra. Y talladores de piedra, ya que simbolizan figuradamente a los que cortan la madera, esto es, a los santos predicadores, quiere decir quienes ejercitan la mente de los insensatos en la labor de la palabra divina y se esfuerzan de apartarlos de la vileza e indignidad en la que nacieron, y se preocupan sin duda por convertirlos, una vez que han sido preparados conforme a las reglas para participar de la comunidad de los fieles, en hombres aptos para la construcción. Y puesto que la madera y las piedras son cortadas en el monte, y cortados y prestos ambos materiales para ser transportados al monte de la casa del Señor, se hace evidente la idea de que todos los hombres nacimos en el monte de la soberbia, ya que de la violación de la ley, cometida por el primer hombre, por la que se instauró la soberbia, arrastramos el origen de la carne. Y todos los que, señalados por la gracia de Dios, salimos a la vida catequizando y recibiendo las enseñanzas de la fe, somos trasladados desde el monte de la soberbia hacia el monte de la casa del Señor, puesto que, arrancados del poder de las tinieblas, llegamos a la ciudadela de las virtudes, que se encuentra en la unión de la Santa Iglesia. Es de notar, además, que los trabajadores estaban dispuestos de tal modo que una parte cortaba las piedras en el monte y otra transportaba las cargas. Pues diferentes unos de otros son los dones del Espíritu. Algunos tienen mayor firmeza en la expresión y en la refutación de los insolentes, otros surgen más leves para consolar a los irresolutos y levantar al débil, otros, dotados con el favor de ambas virtudes, son adecuados para la obra del Señor. Quiso hacer aquellos dones de los que hablaba el apóstol, quien afirma: censurad a los que poseen una mente perturbada, consolad a los irresolutos, sostened a los débiles, sed paciente con todos. Quienes fueron puestos al mando por estar al frente de cada una de las obras, son los sacros creadores de las Escrituras, de cuya dirección todos hemos aprendido cómo conviene enseñar a los ignorantes y censurar a los despreciadores, cómo llevar adelante nuestras propias obras, para cumplir con la ley de Cristo. Cuanto más trabaje uno para socorrer a sus prójimos en sus necesidades o en amonestarlos por sus errores, tendrá esperanzas en bienes más seguros para el futuro, ya sea el descanso de las almas después de la muerte, ya sea la feliz inmortalidad de las almas. De ahí que justamente se diga que los trabajadores fueron 70.000 y 80.000. 70 sin dudas por el descanso eterno de las almas, pues el séptimo día ha sido consagrado al Sabbat, es decir, el descanso. 80 por la esperanza de la resurrección, que ocurrió en el Señor en el octavo día, es decir, luego del sábado,
y en nosotros también esperamos la resurrección en el octavo día, así como en la octava edad habían sido puestos al mando 3300, 2 part 2, ciertamente por la fe de la Santa Trinidad, que los santos discursos predican para nosotros. Pero el hecho de que el libro para Lipomeno, en lugar de 3300 encargados de la obra, esté escrito 3600, se relaciona enteramente con la perfección de los hombres más gloriosos. Pues dado que el Señor completó la configuración del mundo basándose en el número 6, correctamente suelen las obras perfectas de los buenos hombres representarse con él, y ya que la Santa Escritura enseña que las obras de la justicia se deben considerar con la fe en la verdad, correctamente se dice que fueron encargados de la obra del templo 3600 hombres. Y no se debe omitir que los 70.000 cargadores y los 80.000 latomos junto con los encargados de la obra no provenían de Israel, sino de los prosélitos, es decir, de quienes moraban con ellos. Pues está escrito en el libro para Lipomeno: contó Salomón a todos los prosélitos que estaban en la tierra de Israel, después del cálculo que realizó su padre David, y encontró 153.600, y separó de ellos 70.000 para que transportaran las cargas etc. Y las prosélitas eran llamadas griegas, porque nacidas en otras naciones pasaron, luego de aceptar la circuncisión, a la fe y a la comunidad del pueblo de Dios. Por lo tanto, hubo trabajadores de la casa del Señor que provenían de los hijos de Israel, los hubo de los prosélitos, los hubo de los gentiles. De los hijos de Israel hubo sin dudas 30.000, que fueron enviados para cortar los cedros del Líbano. De los prosélitos de los que hemos hablado, fueron enviados talladores de piedra. De los gentiles, el mismo Hiram y sus esclavos, que con los esclavos de Salomón cortaban la madera del Líbano. De este modo, todas las razas de los hombres por medio de las que debía ser construida la iglesia, marchaban hacia la construcción del templo. Los judíos, pues, los prosélitos y los gentiles convertidos a la verdad del Evangelio construyen la única y la misma iglesia de Cristo, sea viviendo correctamente, sea también enseñando. 4. ¿Con qué piedras fue hecho el templo? 20. Mandó el rey que tomaran grandes piedras preciosas en fundamento del templo, etc. Por fundamento del templo no debe entenderse, simbólicamente, 21, otra cosa que lo que el apóstol expresa al decir, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, es decir, Cristo Jesús, y Sioar. 3. El cual pues puede apropiadamente llamarse fundamento de la casa del Señor, pues, como dice Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para tal fundamento se toman piedras grandes y preciosas, pues los varones notables en obras y santidad adhieren a su Creador en familiar santidad de mente, a fin de que, cuanto más esperan en él, sean con mayor ánimo capaces de dirigir la vida de otros, lo que es soportar la carga. Porque las piedras que se ponían como fundamento del templo para soportar todo el edificio son en verdad los apóstoles y profetas, quienes por la palabra y los sacramentos verdaderos, ya sea visiblemente ya invisiblemente, alcanzaron la sabiduría misma de Dios. Por donde también nosotros, cuya doctrina y vida nos empeñamos en imitar según nuestra medida, dice el apóstol, estamos fundados sobre el fundamento de los apóstolos y profetas, Efes 2. Lo mismo en general se diga de los perfectos, que fielmente adhirieron al Señor, y con entereza aprendieron a llevar las carencias que atañen a los hermanos, a los cuales también se señala como grandes y preciosas piedras. A tales piedras en verdad se manda que primero se las cuadre, y así cuadradas se las ponga como fundamento. Pues todo lo que ha sido cuadrado, de cualquier manera que se lo tumbe, siempre queda firme. A cuya imagen se asimilan espléndidamente los corazones de los elegidos, quienes han aprendido tanto a mantenerse firmemente en la fe, que por ninguna adversidad aveniente, ni siquiera la muerte misma, pueden ser apartados de la rectitud de su estado. Lo cual ha sucedido no solo a doctores de la Iglesia de Judea, mas también a muchas iglesias gentiles. Por eso de estas piedras grandes preciosas bien se dice, las que desbastaron los albañiles de Salomón y los albañiles de Hiram. Se labran pues las piedras preciosas, cuando algunos elegidos, por la instrucción y a instancias de los santos, abandonan todo lo que en sí tienen de nocivo e inane, y, en presencia de su Creador, muestran solo el imperio de la ínsita justicia, cuasi mostrando la forma a escuadra. Desbastaron sin embargo las piedras no solo los canteros de Salomón, sino también los de Hiram, porque no pocos hubo provenientes de ambos pueblos, que también fueron doctores, parte de los mismos por derecho propio doctores sublimes, y como cuadrando a aquellos trabajaron para elevar el edificio de la casa del Señor. Y no solo Jeremías e Isaías, y demás profetas de la circuncisión, sino también el santo Job, quien a sus hijos, que eran gentiles, les enseñó los límites máximos de la vida de paciencia, la máxima difusión de la saludable doctrina que enseñarían los doctores de la edad siguiente, por donde, superadas las palabras, los actos y los pensamientos supervacuos, se hicieran aptos y dignos de sobrellevar el peso de la Santa Iglesia. Por consiguiente fueron Giblis los que prepararon maderas y piedras para la construcción del edificio. Giblos es una ciudad de Fenicia, que recuerda a Ezequiel, que dice, tus sabios, oh Tiro, se hicieron tus mandatarios, tus ancianos y prudentes Giblis. Ezequexex vía ahí, por lo cual en hebreo se pone Goubal o Gebal, que se traduce por definidor, o delimitador. Vocablo que adecuadamente conviene a quienes preparan los corazones de los hombres para el edificio espiritual, el cual se construye con las virtudes. Así pues son los únicos capaces de enseñar a sus oyentes la fe y las obras, 22, de justicia, pues doctorados primero en las sagradas páginas, aprendieron diligentemente qué fe hay que guardar y cuál es la vía que conduce a la virtud,
23, 3. ¿Por qué en vano usurpa el título de doctor, quien ignora los términos de la fe católica? ¿Por qué no edifican el santuario del Señor, sino un edificio ruinoso para sí, quienes intentan enseñar a otros las reglas que ellos mismos no aprendieron? Para edificar pues la casa del Señor, lo primero es abatir maderas y piedras del monte, porque a quienes queremos instruir en la fe de la verdad, primero deben renunciar al diablo, y del estado de la prevaricación primera en la que nacieron, enseñarles a renacer de la destrucción. Luego hay que buscar piedras preciosas y grandes, que hay que poner como fundamento del templo, a fin de que recordemos, que abandonada la primera forma de vivir, los llevemos a escrutar vida y costumbres en todas las cosas, proponiéndoles a los que nos escuchan que imiten a quienes sabemos que, especialmente por virtud de humildad, se adhirieron al Señor, a quienes hemos visto poseer una estabilidad mental invencible en cierto modo puestos a escuadra, y perdurar inmóviles ante la agresión de todas las tentaciones, a quienes hallamos preciosos y grandes en fama y méritos. Luego de conformado el fundamento con tales y tan grandes piedras, hay que edificar la casa, diligentemente preparadas las maderas y las piedras, y colocadas en el orden establecido, las que antes fueran arrancadas de su antiguo sitio o raíz, porque después de los rudimentos de la fe, después de puestos en nosotros los fundamentos de la humildad siguiendo el ejemplo de sublimes varones, hay que alzar la pared de las buenas obras, como órdenes de piedras superpuestos uno a otro, marchando y prosperando de virtud en virtud. O también las piedras grandes, piedras fundamentales, preciosamente cuadradas, son, como antes dije, los primeros maestros de las iglesias, quien oyeron la palabra de salud del mismo Señor. Establecidos entonces los órdenes de piedras o maderas, vienen a su tiempo sacerdotes y doctores, por quienes ora crece el edificio de la iglesia con su predicación y ministerio, ora se embellece con sus virtudes. ¿Cuál color era el de las piedras con las que fue hecho el templo? Lo declara abiertamente el libro de los Paralipómenos, cuando, al mostrarle los materiales que preparara para el templo, decía David a Salomón: he preparado todo tipo de piedras preciosas y mármoles parios. El mármol de Paros, entonces, es mármol blanco, que dicha isla acostumbra a producir, por lo que el poeta dice: Olearos, y la nieve a Paros, dispersas por la mar cicládica, agitadas olas dicen por vientos impetuosos. Dice la nieve a Paros, porque produce un mármol de blanquísima condición, es una de las islas cicladas, con cuyas piedras pues fue hecho el templo, como insinúa Josefo al decir: se elevaba pues hasta la cámara el templo, construido de piedra blanca, cuya altura fue de 60 codos y 100, lib. 8 Antic. 3, y no carece de sentido oculto, que se elucida en que el mármol blanco, del que fue hecho el edificio, designa los actos puros de los elegidos y también su conciencia libre de toda tacha de corrupción. Así quería aquel sabio arquitecto que fueran los que instalaba sobre el fundamento de Cristo, preciosas piedras redimidas en oro y plata, carísimos, decía, purifiquémonos de toda mancha de la carne y del espíritu, culminando nuestra santificación en el temor de Dios. 5 de la subida, o sea de la forma de la cámara del medio y de la tercera, 24. La puerta del piso medio estaba en la parte derecha del edificio, etc. Algunos que entendieron mal este pasaje, pensaron que la puerta del templo daba al mediodía, sin darse cuenta que, si tal hubiera querido decir la escritura, no hubiera dicho: la puerta del piso medio estaba en la parte derecha del edificio, sino simplemente y mejor, y tenía el edificio una puerta al mediodía. Ahora bien, mucho más es lo que así se significa. Llama a la parte derecha del edificio el lado meridional del templo. En la tal parte oriental había una puerta ubicada al borde mismo, a ras del suelo. Quienes entraban por ella, subían a los pisos altos por escalones, en un camino ascendente por la parte de adentro de la pared misma, de modo que por tal camino llegaban a la cámara media, y de la media a la tercera. Y sin duda alguna, aunque la escritura no lo diga, mientras ascendían tenían unas estrechísimas ventanas mirando al mediodía, gracias a cuya luz podían avanzar a lo largo sin tropiezos. Pasaje que claramente se refiere al cuerpo del Señor que tomó de la Virgen. La puerta del piso medio estaba en la parte derecha del edificio, porque, muerto el Señor en la cruz, un soldado abrió su costado. Y dice bien en la parte derecha del edificio, porque la Santa Iglesia cree que el lado abierto fue el derecho. Y también acertadamente el evangelista hizo uso del verbo, de modo que no dijo golpeó o hirió, sino abrió, como si se refiriera a la puerta de la pared media, por el cual se nos abrió un camino al cielo. Por eso agregó, y luego salió agua y sangre. Agua, a saber, agua por la que nos lava el bautismo, y sangre, por la que somos consagrados en el santo cáliz. Por esta puerta pues ascendemos a la cámara del medio, y del medio al tercero, porque por la fe y los misterios de nuestro Redentor, ascendemos de la vida de la Iglesia presente al descanso de las almas después de la muerte, y de nuevo del descanso de las almas, en el día del juicio, a la inmortalidad inclusive del cuerpo, y por un más sublime avance, ingresaremos como a un tercer cenáculo, a fin de que vivamos en felicidad perpetua. De este camino, en verdad, se habla como de invisible, de manera que solo lo conocieran los que entrasen, a pesar de que los que estaban afuera veían la puerta, porque es cierto que los réprobos pueden observar los actos de los fieles en esta vida, y las celebraciones de los sacramentos, pero nadie conoce los arcanos de la fe y la gracia del íntimo amor a no ser que, llevado por el Señor, ascienda por ella al reino celeste. Quien dice conocer a Dios, y sus mandatos no cumple, mentiroso es. Es de notar que hasta la cámara del medio mediaban 30 codos de altura, como se lee un poco antes.
De allí se añadían otros 30 codos hasta la cámara tercera, desde donde se extendía el techo hasta el vestíbulo que había junto al templo, en el sur, en el norte y en el oeste, como sabemos por testimonio de Josefo. Luego hasta el techo superior se contaban otros 60 codos, y así la altura total del edificio, conforme al libro de los Paralipómenos, se concluye en 120 codos. El vestíbulo, que estaba al oriente frente al templo, según el testimonio del dicho volumen, tenía también el mismo número de codos de altura. El citado libro, a estos vestíbulos que estaban junto al templo llama almacenes o aposentos. David, dice, dio a su hijo Salomón una descripción de los vestíbulos y del templo, y de los almacenes y altas cámaras, y de los aposentos en los santuarios interiores y en la sala propiciatoria. Un par 28, 11. A continuación menciona también las salas exteriores, que estaban fuera del atrio de los sacerdotes, en la periferia del templo, cuando agrega, asimismo también le dio la descripción de todo lo que imaginara de los atrios y exedras periféricos para los tesoros de la casa del Señor y las reservas de los santos. A.I.B. 12. Que la altura del templo fuera de 120 codos se refiere al mismo arcano, sacramento dice, de la iglesia primitiva en Jerusalén, la cual, luego de la pasión, resurrección y ascensión del Señor a los cielos, recibió la gracia del Espíritu Santo sobre un número igual de varones. Pues el 15, que se constituye de 7 y 8, suele algunas veces usarse para significar la vida futura, que ahora las almas de los fieles poseen en el sabatismo, es decir en el 7, pero se perfeccionará el fin del siglo por medio de la resurrección de los cuerpos inmortales, es decir en el 8 perfecto. El mismo 15 llevado al triángulo, es decir, numerado con todas sus partes, producen 120, pero 15x8 igual a 120. Por lo cual adecuadamente por el número centenario y el veintenario se designa la magna felicidad de los elegidos en la vida futura. Bien se dice en este tercer cenáculo se consuma la casa del Señor, pues después de las fatigas presentes de los fieles, luego de recibido el descanso de las almas en el futuro, la felicidad plena de toda la Iglesia se colmará en la gloria de la resurrección. Al cual misterio igualmente pertenece, como dijimos, que resurgiendo de los muertos el Señor y ascendiendo a los cielos, a este número de varones el Espíritu Santo envió las lenguas de fuego, a los que, bien que estaban apartados entre sí por la diversidad de las lenguas, los hizo, en un idioma emparentado, tener una oración común en alabanza de Dios. Pues también la Iglesia, resurgiendo a su tiempo de la muerte, y ascendiendo a los cielos en carne incorruptible, estará ilustrada plena y perfectamente por don del Espíritu Santo, cuando, según la promesa del apóstol, Dios será todas las cosas en todos. Entonces será completa la unificación de las lenguas en todos para publicar las grandezas de Dios, porque con mente y voz concordantes todos juntos alabarán la gloria de la majestad divina, en cuya presencia estarán viéndola. 6. ¿En cuántos años fue construido el templo? 25. En el cuarto año se fundó la casa del Señor etc. Es evidente el sentido de la alegoría. Según esta, la casa del Señor fue construida en 7 años, pues con toda certeza la Santa Iglesia se construye con las almas elegidas en el transcurso de la totalidad del tiempo de esta vida, que se completa en un giro de 6 días, y al terminar esta vida, aquella misma lleva su crecimiento a su término. E incluso se construye en 7 años, en cuanto indicación de la gracia espiritual, a través de la que la Iglesia únicamente se comprende en tanto es Iglesia. Lo cierto es que, 7 dones del Espíritu Santo, enumera Isaías, Isa. 11, sin los cuales nadie puede llegar a ser fiel o preservar la fe o alcanzar, gracias a su fe, la corona de la justicia. Por esto, en el 7º año, y en el 8º mes de él, se finaliza la casa del Señor en toda su obra y en todo lo que le era necesario, y se extiende hacia la vida futura y el día del juicio, cuando la Santa Iglesia alcance tal perfección que no sea posible encontrar lo que sea posible agregarle. Tendrá entonces lo que aquel puro y deseoso suplicante requería del Señor cuando decía, Señor, muéstranos al Padre, y esto nos bastará. Juan 14. Pues consta que en las Escrituras muchas veces se hace referencia al día del juicio por medio del número 8, aquel que sigue a esta vida, que se recorre en 7 días. Por ello también el profeta puso, en lugar de 8, un título a su salmo, y lo cantó, por temor a aquel severo juicio, comenzando de esta forma, Señor, no me acuses en tu ira ni en tu furia y lo que luego sigue, sal. Vi. Pero no carece de importancia que naciera esta controversia acerca de por qué se dice que la casa del Señor fue terminada en el 7º mes en toda su obra y en todo lo que le era necesario, en tanto que luego se lee que su término y su dedicación se completaron en el 8. Pero no es increíble que el templo que construyó Salomón en 7 años lo haya terminado en el 8º mes del 8º año, o que haya diferido el momento de concluir su dedicación al 7º mes del 9º año. Parece más cercano a la verdad que la casa se haya construido en 7 años y 7 meses, de modo que el 7º mes haya sido celebrada la ceremonia de dedicación y en el 23º día del mismo mes, tal como lo declaran las palabras referidas a los días, 2 par, 7, se haya permitido al pueblo de Salomón volver a sus tiendas. De este modo, luego de una semana, al llegar el 8º mes, es posible que la casa del Señor se encontrara totalmente terminada, así como todas las obras necesarias, y con su misma dedicación ya realizada. A no ser que debamos pensar que luego de la dedicación del templo se agregaron algunos enseres necesarios para la liturgia hasta el comienzo del 8º mes, en la medida en que el rey se daba prisa, de modo que durante todo el 7º mes, que era todo el asignado a las ceremonias, el templo fuera dedicado.
Así en verdad se entiende tanto que el templo fuera terminado en toda su obra y en todo lo que fuera necesario, como que fuera dedicado en el 7º mes. El rey Salomón mandó que le enviasen, e Hiram trajo de Tiro al hijo de una mujer viuda, de la tribu de Neftalí, de padre Tirio, maestro en el arte de labrar el oro, y de vasta sabiduría, ciencia e inteligencia. Y lo mandó traer para que realizara todas las obras de oro. Él, luego de haber llegado al rey Salomón, realizó toda la obra, 3:8, y todo se realizó tomando en cuenta su significado simbólico. En efecto, el artesano Tirio que Salomón tomó como ayudante alude a los ministros de la palabra divina, elegidos de entre los gentiles para la realización de las obras. Y era llamado artesano con toda propiedad, debido a que era el hijo de una mujer viuda del pueblo de Israel. En esta persona suele figurarse algunas veces la iglesia de esta vida presente, a favor de la que su héroe, Cristo sin duda, resucitó luego de haber experimentado la muerte, y a la que, mientras él ascendía a los cielos, dejó, peregrina, en la tierra. No es difícil explicar, en suma, cómo es que los hijos de esta viuda son los santos predicadores, en la medida que es evidente que todos los elegidos por su valor son los hijos de la Iglesia. Incluso se nos asegura acerca de estos predicadores del Nuevo Testamento, de acuerdo con las palabras del profeta: en lugar de tus padres, han nacido para ti estos hijos. Los considerarás los señores de toda la tierra. Sam. Slib. Hiram llevó a cabo toda la obra para Salomón, pues evidentemente los santos predicadores, al sostenerse fielmente en su servicio de la palabra divina, se ocupan sobre todo de la obra de Dios, externamente con sus discursos abren el camino de la verdad a través de ellos mismos, e internamente, por el hecho de ser iluminados, Dios les otorga una vida eterna. Yo, dijo, sembré, Apolo regó y Dios hizo que creciera, y Sioar. 3. Hizo entonces la obra de oro, porque el esforzado doctor quiso confiarles la palabra a aquellos que desean tomarla a su cargo piadosamente y protegerla con perseverancia, y que intentan, con su prédica rebatir a los otros en lo que hayan podido aprender. Y es de oro, porque es un metal no en vano duradero, y que resuena de varias maneras. 7 de las columnas aéreas, 26. Y puso 2 columnas aéreas, etc. Estas son las columnas de las que Pablo habla: Jacobo y Cefas y Juan, que eran columnas, nos tendieron la diestra a mí y a Bernabé, en sociedad, para que nosotros fuésemos a los gentiles, ellos en cambio a la circuncisión. Gal. 2. Las cuales palabras parecen como exponer el misterio de las columnas materiales, a saber, que figuraban y por qué fueron 2. Significan pues todos los apóstoles y los doctores espirituales, fuertes mucho en fe y obras, y erguidos a lo alto en la contemplación. 2 a su vez, para que, predicando, hagan que entren a la iglesia gentiles y circuncisos. Erectas en el pórtico al frente del templo, y con su buena presencia y belleza ornaban admirablemente la entrada a ambos lados. El Señor es la puerta del templo, porque nadie viene al Padre sino por él, como dice en otra parte: yo soy la puerta, si alguien entrara por mí, se salvará. Juan, X. A esta puerta, a saber, la escoltan las columnas que están junto a ambos lados, como los ministros de la palabra que muestran a ambos pueblos la entrada al reino celeste, de modo que quien por la luz de la ciencia legal o por el rigor de la gentilidad viniera a la fe del Evangelio, disponga de quienes le muestren por la palabra el camino de la salud, y por el ejemplo. Porque en verdad de estas columnas en el libro de los Paralipómenos está escrito: tales columnas puso en el vestíbulo del templo, una a la derecha, otra a la izquierda, 2 par 3, por tanto hicieron 2 columnas, y las dispusieron de tal manera que tanto en la prosperidad como en la adversidad no enseñaran que debemos tener siempre ante nuestros ojos la puerta de la patria celeste. Por eso también Pablo, verdadera columna excelentísima de la casa del Señor, a fin de fortalecernos en las armas de la justicia a diestra y a siniestra, diligente nos exhorta con su ejemplo y el de los suyos, para que, sin complacernos en las buenas ni quebrarnos en las malas, no nos apartemos en nada del camino regio de la vida, por el cual debemos ascender a la heredad de la patria celeste que nos ha sido prometida. 2 Ioar, B. Es saludable notar que en la sentencia de los Paralipómenos que expuse, al pórtico mismo del templo también se lo llama vestíbulo, por eso cuando en los profetas leemos: entre el vestíbulo y el altar oraban los sacerdotes, debemos entender entre el pórtico y el altar. Por otra parte se nos recuerda que ambas columnas tenían 18 codos de altura. Pues 3 veces 6 hacen 18. Porque 3 en verdad pertenecen a la fe por la Santa Trinidad, 6 a las operaciones, porque en tal número de días fue hecho el mundo, lo que es más claro que la luz. Y 3 se multiplican por 6, porque el justo, que vive de fe, por las buenas obras incrementa y acumula el conocimiento de la piadosa creencia. La columna que está delante y fuera del templo, tiene pues 18 codos de altura, porque un egregio predicador nos instruye a todos claramente que solo por la fe y las obras de justicia podemos alcanzar el gozo de la vida celeste. Sin embargo, lo mismo podría entenderse más elevadamente, pues el nombre de Jesús, en griego, comienza con ese número, ya que la primera letra del nombre de Jesús en griego vale 10 y la segunda 8. Iota y eta. Adecuadamente pues son de 18 codos de altura las columnas de la casa de Dios, porque los santos doctores, y más aún todos los elegidos, se proponen alcanzar aquel fin de merecer ver a su Creador cara a cara. Ni querrán ninguna otra cosa más cuando llegaren al que está por encima de todas las cosas. Y un hilo de 12 codos abrazaba ambas columnas. Un hilo de 12 codos es la norma de la institución apostólica, que justamente rodea ambas columnas, dado que cuando un doctor, judío o gentil,
es enviado a predicar, se cuida de hacer y enseñar aquellas cosas que la Santa Iglesia recibió y aprendió de los apóstoles. Porque si alguien quisiera vivir o predicar de otro modo, sea despreciado los decretos apostólicos, sea a su antojo creando novedades, ese tal no es columna apta para el templo de Dios, porque al despreciar la obediencia a lo que los apóstoles han establecido no les acomoda la cuerda de 12 codos, sea por la flacura de su acidia, sea por el túmido exceso de su soberbia. Tal longitud de hilo dio el Señor por circunferencia de sus columnas, cuando enviando a los discípulos a bautizar a todas las gentes, les dijo, enseñadles a guardar todas las cosas que yo os mandé. Mat. 28. Quien pues observa y enseña lo que ordenó el Señor a los apóstoles, sin agregar nada, ni preterir ninguna cosa, es en verdad columna en la casa de Dios, que es la Iglesia, y firme soporte de la verdad, como el apóstol Pablo previno debía ser Timoteo. Y en verdad como sin la ciencia de las Escrituras no puede haber firme vida ni palabra de doctores, se agrega convenientemente, hizo también 2 capiteles, para que se pusieran sobre las columnas, fundidos en bronce. Uno de 5 codos de altura, y de 5 codos de altura el otro. Porque la cabeza de las columnas, es decir la parte superior, son el corazón entrañable de los doctores de los fieles, cuyos devotos pensamientos, como miembros de la cabeza, dirigen al Señor, igual que todas sus obras y también sus palabras. Además los 2 capiteles que encimaban esas cabezas, son los 2 testamentos, en cuya meditación y observancia los santos doctores se someten, de alma y cuerpo por entero. Por donde es razonable que ambos capiteles tengan 5 codos de altura, porque es así como en 5 libros se comprende la escritura de la ley maseica, y también en 5 siglos se encierra la serie entera de la edad del Viejo Testamento. El Nuevo Testamento verdaderamente no nos predica otra cosa que lo que Moisés, por esos libros, predijo que había de predicarse, e igualmente los profetas. De ahí que el Señor a los judíos que inútilmente adherían a la letra del Viejo Testamento y despreciaban la gracia del Nuevo, les dijo, si creyesen a Moisés, me creeríais tal vez a mí, porque él escribió de mí. Juan V. Escribió sí, Moisés, de Dios, mucho en figuras, y aquello abiertamente cuando narra la promesa del Señor a Abraham, que en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra, y cuando él mismo dice a los hijos de Israel, porque el Señor Dios vuestro os suscitará un profeta de entre vuestros hermanos, al que oiréis como a mí mismo todo lo que os hablaré. De cuyo presagio advirtió a los discípulos la voz del Padre desde el cielo, cuando, apareciéndoseles el Señor en gloria, entre el mismo Moisés y Elías, atronó en el santo monto diciendo, este es mi Hijo amado, en el que me he complacido, oídlo a él. Luc. 11. Por consiguiente, como por la admirable armonía de la divina operación, no solo la gracia del Nuevo Testamento estuvo antes escondida en los velos del Viejo, sino ahora los misterios del Viejo Testamento están revelados en la luz del Nuevo, así es como el capitel de ambas columnas tiene 5 codos de altura, porque manifiesto es que en el Antiguo Testamento, cuyos misterios todos están ocultos ya en los 5 libros indicados, o ya mejor y con más plenitud en las 5 edades, también tiene. Incita la gracia de la perfección evangélica. Igualmente un egregio predicador que, enviado a los judíos o a los gentiles, confirmado en el concordante testimonio de las divinas palabras, conservará sin error el combate de la fe y la rectitud de la obra, en su enseñanza sabrá extraer lo nuevo y lo viejo de su propio tesoro. Empero no solo expone los testamentos relacionando entre sí los divinos misterios, sino que todos los selectos textos que están contenidos en los libros de ambos testamentos, están dotados de una misma fe y unidos entre sí en una misma claridad. Por donde acerca de la forma de estos capiteles correctamente se agrega, y en forma de red, y de cadenas entretejidas con admirable factura, estaba hecho el fuste de ambos capiteles de las columnas. Por lo que en el libro de los Paralipómenos está escrito, hizo asimismo cadenas en el oratorio, y las puso sobre las cabezas de las columnas, 2 par 3. La forma pues de las cadenas, semejantes a las redes de los capiteles, es la variedad de las virtudes espirituales en los santos, de la que el Señor canta en los Salmos, de pie está la reina a tu derecha en vestido bordado, de variedad ceñida, ps sleeve, es decir, en vestido de fulgurante amor, ceñida de la variedad de los diversos carismas. O también, la compleja contextura de las cadenas y la distribución de la red, simboliza las multifacéticas personas de los elegidos, que suscriben las palabras de los santos predicadores escuchando y obedeciendo con fidelidad, a la manera de las cadenillas puestas sobre las cabezas de las columnas ofrendan el milagro de su comunión con todos los presentes. Estas cadenas entonces están entretejidas en admirable labor, porque en definitiva la mirífica gracia del Espíritu Santo obra para que la vida de los fieles, en diversos lugares y tiempos, según grado y condición, y sexo y edad, aunque existan muchas cosas secretas entre unos y otros, sin embargo permanezca mutuamente unida en una y la misma fe y amor. Que la fraterna congregación de los justos, que viven en tiempos y lugares distintos, sea producto pues de la propiedad unificadora de los dones espirituales, se refleja en las siguientes palabras que se añaden en referencia a la hechura de los capiteles, guirnaldas de 7 hilos en un capitel y guirnaldas de 7 en el otro. Pues el número septenario suele indicar la gracia del Espíritu Santo, como lo atestigua Juan en el Apocalipsis, quien como viera que el cordero que le hablaba tenía 7 cuernos y 7 ojos, enseguida dio la explicación siguiente, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra, APAC. Y lo cual el profeta Isaías explica abiertamente cuando hablando del Señor que había de nacer en la carne decía, descansará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e intelecto, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y piedad,
y lo llenó del espíritu del temor de Dios. Is 11. Había pues 7 guirnaldas formadas de hilos en ambos capiteles, y los padres de ambos testamentos, por la gracia recibieron de uno y del mismo septiforme espíritu para que fueran elegidos. E hizo columnas y 2 órdenes de guirnaldas individuales alrededor para que cubrieran los capiteles. Había además 2 órdenes de guirnaldas alrededor de los capiteles, pero cada orden corría por 7 hilos, hasta que, cumplido el giro del capitel, de nuevo volviera al principio, haciendo un círculo. Esta figura de los sacramentos no está oculta, porque 2 son los órdenes de las guirnaldas, pues la virtud del amor tiene 2 aspectos gemelos, porque se nos manda amar a Dios de todo corazón y con toda el alma, con todas las fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Ambos órdenes tienen guirnaldas de 7 hilos, porque no se puede amar a Dios sin la gracia del Espíritu Santo, ni al prójimo. Firme está pues la verdadera sentencia, de que la caridad de Dios ha sido derramada en nuestros corazones, no por mérito nuestro, sino por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Empero allí donde está la caridad de Dios, allí ciertamente se difunde la del prójimo en los corazones de los fieles, porque en verdad de manera alguna no es posible tener una sin la otra. Estas guirnaldas pues fueron hechas para que cubrieran los capiteles, es decir rodeándolos alrededor, porque toda página de la Santa Escritura, entendida inteligentemente, resuena en toda gracia de caridad y de paz. Las guirnaldas de los capiteles de las divinas palabras son vínculos de amor mutuo. Y los capiteles fueron vestidos de guirnaldas, pues se prueba que las palabras sagradas, como dije, se establecen universalmente por el don de la caridad. Porque inclusive en aquellas palabras de la Escritura que no entendemos bien, se percibe con largueza la caridad. Por ello sobre estas guirnaldas y capiteles se añade, que estaban coronadas de granadas. Pues las granadas, cuya naturaleza es de envolver con una corteza robusta muchos granos en su interior, cabalmente se ponen como figura de la Santa Iglesia que encierra bajo la protección de una sola fe innumerables elencos de elegidos. Puede también designar la justicia y la forma de vivir de cada uno, que cuida de cercar con su custodia, en firme fidelidad y humildad, las muchas cosas nobles de los pensamientos y de las virtudes, no sea que se pierdan. Y muy adecuadamente, en misterio, las cabezas de las columnas estaban alrededor circundados por granadas, porque los santos doctores deben recordar la vida de los primeros fieles, y convalidar por todos los medios sus actos y palabras siempre con el ejemplo de aquellos, no sea que erraran, viviendo y enseñando, tal vez bajo una regla de vida diferente de la de ellos. Por consiguiente, así como la trabazón admirable de las guirnaldas significa la unidad de los fieles, que es vínculo de paz, así también las granadas designan simbólicamente la misma unidad, la cual acoge y abraza innumerables pueblos del mundo en una sola regla de la fe católica. O también la trabazón admirable de las guirnaldas demuestra la concordia manifiesta de todos los fieles, las granadas en cambio el modo de las virtudes interiores del alma, que, completamente invisible a los demás, expresa a saber paciencia, humildad, benignidad, modestia y demás cosas semejantes. Y como la piel bellísima de las granadas asoma afuera, aunque interiormente no se ven los muchos granos, así la piedad de los santos se deja ver ampliamente de todos, los cuales no se percatan de lo que adentro hay de fe, de esperanza, de amor, y de los demás bienes del alma. Ahora bien, cuando se dice de las guirnaldas que eran para que adornar los capiteles que estaban en la parte superior de las granadas, se implica en esa expresión, que las granadas habían sido puestas alrededor de los capiteles, por la parte inferior, y a partir de estas mismas granadas nacían las guirnaldas que cubren los capiteles y otras partes. Se ve pues la figuración del misterio, porque las guirnaldas superiores anexadas a las granadas significan simplemente ya las virtudes humanas ya las espirituales. Pues sabemos que las virtudes nacen de las virtudes, y que los santos avanzan de virtud en virtud, hasta ver al Dios de los dioses en Saiyan. Sabemos, dice, que la tribulación engendra la paciencia a su vez la constancia, y la constancia la esperanza. Rom. 8. Llegan también al mismo universal colegio de los elegidos una tras otra las variadas personas de los justos, y los menores de sus mayores y predecesores gozan fielmente afirmándose en seguir sus pasos y sus dichos y sus escritos, no sea que tal vez pudieran caer en error. Las guirnaldas pues están ubicadas sobre la parte superior de las granadas, porque la concordia del amor se sobreañade a las obras perfectas. Y siendo que en ambos servicios de la virtud, a saber obra y amor, resplandece la vida de los santos, así la trabazón sobreañadida de las guirnaldas acompaña en forma semejante al ornamento circular de las granadas en los capiteles. Y como todos los dones de las virtudes presentes están ordenados a la remuneración de la gloria eterna, que nos ha sido prometida y administrada por el Evangelio, perfectamente se agrega, los capiteles que estaban sobre el extremo superior de las columnas, en el pórtico, tenían como una labor de lirios de 4 codos. ¿Qué otra cosa designan los lirios sino la claridad de la patria superna y de la inmortalidad fragante de flores, la amenidad del paraíso? ¿Qué se muestra por los 4 codos sino el discurso evangélico que nos promete el introito a su eterna beatitud, y el camino para alcanzarla? Los santos doctores pues nos muestran en los 4 libros de los evangelios las prometidas fronteras del celeste reino, como las cabezas de las columnas exhiben en ellos la labor de los 4 codos de lirios. Donde hay que notar, según el sentido literal, que como se menciona la labor de lirios en los capiteles de 4 codos, y no se agrega de qué latitud ni a qué altura, se ha dejado a juicio del lector que imagine a qué altura y en qué latitud estaba. Consta sin embargo sin duda alguna que las columnas, cuya cintura abarcaba 12 codos, tenían 4 codos de grosor. Pues toda circunferencia tal dimensión tiene de diámetro cuanto el triple tiene en la circunferencia.
Así el mar de bronce, cuyo diámetro tenía 10 codos, como se dice a continuación, consecuentemente tenía 30 codos de circunferencia. Bien, con verdad se dice que la labor de Lirios era de 4 codos, sea cual fuera la latitud o la altura, de cualquier manera la forma de la figuración es evidente, porque ya resonó por el mismo evangelio la tan deseada voz diciendo, haced penitencia, porque se acerca el reino de los cielos. Mat. 3. A lo que se sigue, y nuevamente otros capiteles por encima de la parte superior de las columnas, de acuerdo a la medida de la columna, adosados a las guirnaldas, de acuerdo a la medida de la columna dice, de tanta altitud cuanta era la columna, de cuya altitud cuanta era nunca se describe. Pues bien, estos capiteles, fueran cual fueran y de qué tamaño, pues la escritura no designa claramente cuál fuera su medida, parecen estar cubiertos de alguna manera por los lirios, de cuya labor, si se busca el placer de inquirir cierto sentido místico, puede designar, y no incongruentemente, la sublimidad del reino celeste, que el ojo no vio, no el oído oyó, ni entró en el corazón del hombre, lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Tras los lirios de 4 codos se agregan otros capiteles de cuya altura nada se dice, porque muchas son las cosas que de la felicidad celeste leemos en el Evangelio, a saber, que los puros de corazón verán a Dios, que no se casarán, ni serán dadas en matrimonio, que ya no podrán morir, que donde quiera esté Cristo, allí estarán también sus ministros, que a ellos él mismo se manifestará, que abiertamente os expuse acerca del Padre, que el deleite de la visión no podrá nadie quitarles. Pues de estas cosas que dijimos, su naturaleza, el estado y la forma de vida de la patria celeste misma, cómo se lleve a cabo, solo las conocen sus ciudadanos, los que merecieron entrar en ella. Por donde la hechura y la altura de estos capiteles, que estaban arriba de los lirios, por incomprensibles para los habitantes de la tierra, insinúan muy bien la calidad de la morada celeste, de la cual lo que menos se oculta es que allí todos disfrutan de la común felicidad de la contemplación divina, tanto más sublime, cuanto más puros para mirarla sean los ojos del corazón. Porque así dijo, bendigo a todos los que temen a Dios, los más pequeños como también los mayores, él mismo dijo, porque tú darás a cada uno conforme sus obras, PS Exi 2. Será pues común allí la bendición de todos los elegidos. Sin embargo, de acuerdo a la diferente cualidad de las obras, muchas son las habitaciones de bienaventurados en la una y misma casa eterna del Padre en los cielos, lo cual creo que también está místicamente expresado por la estructura de estas columnas, cuando se dice, y de nuevo otros capiteles encima de la cumbre de las columnas, conforme las medidas de la columna, opuestas a las guirnaldas. De acuerdo a las medidas de las columnas son los capiteles superiores, pues los santos doctores, y más aún todos los justos que siguen sus pasos, recibirán los premios de la retribución celeste, de acuerdo a los méritos de las obras pías. Opuestos a las guirnaldas están los dichos capiteles, porque de acuerdo al modo del amor que en esta vida la santa fraternidad maridó a todos entre sí, así también en los cielos estará también unificada la sociedad de los supernos ciudadanos en presencia de su Creador. Y como en verdad una misma sociedad de supernos ciudadanos se concede a ambos pueblos, se agrega, alrededor del segundo capitel había 200 órdenes de granadas. Dijimos que las granadas son símbolo de toda la Iglesia, la centena en cambio que a la derecha viene primero, muchas veces quiere figurar la vida de la eterna beatitud. Se duplica en cambio la cantidad de las gradas alrededor del segundo capitel, para indicar místicamente que el pueblo de ambos testamentos, unificado en Cristo, recibirá la corona de vida eterna. A cuya figura corresponde lo que está escrito de los apóstoles que, luego de la resurrección del Señor, estaban pescando y lo vieron detenido en la orilla, no estaban lejos de la orilla, como 200 codos, sacando la red de pescar, Juan XXI. Por 200 codos pues sacan para el Señor la red colmada de grandes peces, indicando en la orilla el efecto de su resurrección, así como los santos predicadores, dan a judíos y a gentiles la palabra de la fe, y habiendo retirado a los elegidos de ambos pueblos de los olas del presente siglo, los conducen a la gloria de la futura paz e inmortalidad. El circuito entonces del segundo capitel tiene 200 órdenes de granadas, pues la sublimidad del reino celeste congrega a ambos pueblos elegidos en una sola arca de beatitud. Y estableció 2 columnas en el pórtico del templo. Cuando puso la columna derecha, la llamó Yaquim, esto es, firmeza. Levantó igualmente la segunda columna, y la llamó Boaz, es decir, en solidez. La columna derecha, dijimos, expresa la figura de los doctores que en Jerusalén crearon la primitiva iglesia, la segunda de los que están destinados a predicar a las gentes. O también la columna de la derecha significa a aquellos que predijeron profetizando al Señor que vendría en la carne, la segunda, los que dan testimonio de que ya vino y redimió al mundo con su sangre. Y rectamente con un término similar ambas columnas se designan, cuando a una firmeza se la llama, y a la otra solidez, para que sea patente que una sola fortaleza de fe y de obra había en todos los doctores, para que se revele la inoperancia de nuestra época, cuando no pocos doctores, sacerdotes se dejan ver como columnas de Dios, y así quieren que se los llame, cuando no tienen nada de fe firme que los lleve a despreciar las pompas seculares ni a desear los bienes invisibles, nada tienen de solidez para corregir los errores para lo que han sido designados, ni nada de inteligencia para entenderlos.